Saludos familia, Dios les bendiga. En esta hora es nuestra oración, nuestro deseo. Quien les saluda, su servidor y amigo el pastor Fabio Córdoba. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio de este tema que a muchos les inquieta, como es la inmortalidad. Todo ser humano, todos queremos ser inmortales, pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Cómo debemos interpretar las escrituras acerca de la inmortalidad del alma? Temas como el infierno, qué sucede después de la muerte, qué es lo que enseña la Biblia, y de acuerdo a nuestras presuposiciones, como hemos estudiado hasta este momento, lo importante de las presuposiciones, los preconceptos, si es filosofía o es teología, si hemos aprendido de lo que el entorno, lo que la sociedad, lo que los medios nos han enseñado, o realmente estamos entendiendo lo que la escritura dice acerca de este tema, si utilizamos, por supuesto, una sana y correcta interpretación, una sana y correcta hermenéutica libre del sesgo y cualquier otra idea no contraria, otra idea contraria a lo que la Biblia nos quiere enseñar con respecto a este tema de la inmortalidad. La Biblia nos dice claramente que el único que es inmortal es Dios. Como lo dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el único inmortal es Dios. Ya esto debe ser parte de nuestra presuposición, nuestro preconcepto al momento de estudiar este tema. Recuerden, necesitamos estudiar lo que toda la Biblia dice respecto a un tema. No puedo elaborar un estudio, una doctrina, una creencia, una enseñanza de un solo texto y sacar los textos de su contexto. No, la Biblia es muy clara cuando nos dice que el único que es inmortal es Dios, y que el hombre, el ser humano, el ser creado es mortal, como lo dice Isaías capítulo 51, versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? Somos pasajeros, como dice Santiago 4:14, el Salmo 78:39, Job 14:2. Somos como la neblina, somos como la hierba. Estamos en un momento y ya no estamos, somos pasajeros. No hay inmortalidad inherente en nosotros, porque el único es nuestro Padre Celestial. No hay otro como Dios. No podemos pretender y creer que podemos ser igual a Dios. Eso es filosofía. Eso no es bíblico. Él es el creador, Él es el absoluto, el objetivo. Nosotros somos relativos, muy subjetivos, pero Él es Dios, creador del universo. Solamente con contemplar lo que el hombre ha conocido hasta este momento del universo, nos damos cuenta entonces de lo maravilloso, extraordinario, incansable para nosotros que es ser igual a Dios. Y eso fue lo que Satanás le dijo a aquella pareja en el Edén, que serían igual que Dios, serían como dioses, que no morirían, no moriréis. Eso lo enseña es el enemigo, no lo enseña la Biblia. La inmortalidad entonces dependía de la obediencia del hombre a los mandamientos, a los requerimientos de Dios, pero como seres creados no poseemos esa prerrogativa, no poseemos esa característica que es única y exclusivamente del origen del dador de la vida, que es Dios. Hay una diferencia entonces, dice este párrafo, muy marcada entre Dios y los seres humanos. Dios es infinito, los seres humanos somos finitos. Dios es inmortal, los seres humanos somos mortales. Dios es eterno,
los seres humanos somos transitorios. Debemos tener cuidado de pretender creer que podemos llegar a ser igual a Dios, porque podemos colocarnos en una situación, un terreno en el cual seamos vulnerables a los ataques de Satanás y entonces perder el objetivo, perder la verdadera esencia de lo que es un ser creado que busca, por supuesto, a Dios, depender completa y absolutamente de Dios y que no somos independientes de Él. Entonces debemos tener cuidado cómo nos acercamos a la Biblia. Filosofía o teología en el mundo occidental y en el cristianismo occidental, y por supuesto también tristemente en el estudio de las religiones orientales se ve más la filosofía que lo que la Biblia enseña, y cómo el pensamiento filosófico platónico permeó entonces y se convirtió en la hermenéutica, en el método para estudiar la Biblia, porque la Biblia no enseña tal cosa de que exista una dicotomía, una tricotomía, ese dualismo platónico, eso es filosofía pagana. No, la Biblia nos enseña que el ser humano es shalom, es un ser holístico, integral, físico, mental, social y espiritual, y que también, por supuesto, tiene una relación con la creación. Así que cuando escuchamos alma, ya la presuposición que se tiene que es que el ser humano tiene un alma, pero esa es filosofía pagana, dualista, dualismo platónico, y al menos que las personas entiendan esto, va a ser difícil que entiendan el estado de los muertos, va a ser difícil que entiendan entonces el tema, ese mito de la inmortalidad del alma y la creencia falsa del infierno. Génesis 2:7 dice que somos un alma viviente, no que tenemos un alma viviente, y por eso Ezequiel 18:20 dice: el alma que peque, esa morirá, porque no hay una entidad separada de nosotros que pueda vivir sola y que tenga vida inherente en ella. No, repito, eso es filosofía, eso no es bíblico. Entender también, apreciados, que muchas palabras tristemente en la Biblia han sido traducidas como infierno. La palabra infierno no existe en la Biblia. Usted dirá: pastor, pero yo estoy leyendo acá que dice infierno en mi Biblia. Usted está leyendo una traducción, pero ni en el hebreo ni en el griego existe tal concepto como un infierno. Recuerden que es una palabra latina y que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego, pero tristemente cuando se traduce Hades, el hebreo Seol, que es simplemente sepulcro, como infierno, entonces ya da una concepción extraña y contraria a la Biblia. Esos textos como el Salmo 89:48 o Lucas 16, donde aparece aquella parábola del rico y Lázaro, que tristemente se ha interpretado de una manera incorrecta, como que si fuera literal, pero es una parábola, es un cuento, es algo ficticio. Si quiere profundizar en el estudio de esa palabra, de esa parábola, le recomendamos un autor llamado Joaquín Jeremías, un judío que creía en Jesús, y él tiene un libro que se llama Parábola de Jesús, y él explica cómo esa parábola que Jesús está elaborando en ese momento tiene su origen en la mitología egipcia, en la creencia y la inmortalidad del alma, pero allá en Egipto, y cómo es adoptado, adaptado y aplicado en el judaísmo, y cómo Jesús toma esa enseñanza de una mitología, de una fábula, pero para enseñarnos no acerca de la muerte, no acerca del infierno, no acerca de la inmortalidad del alma, sino cómo debe ser nuestra vida aquí en la tierra en beneficio, en exhibirse, en buscar el bienestar hacia los demás. Otra palabra que se ha traducido incorrectamente como infierno es la palabra Gehenna, que en el Antiguo Testamento sería Valle de Hinnom, Valle de Güehinnom, el Valle del Tofeo o el Valle de la Matanza, como está en esos textos que se presentan
allí. Pero realmente el Gehenna en los tiempos de Jesús ya era un basurero al sur de Jerusalén, donde siempre había fuego porque había basura, había gusanos porque habían cadáveres, pero en ningún momento se está refiriendo Jesús a un lugar que queda debajo de la tierra, sino que lo toma figurativamente, metafóricamente, ese basurero para el que veamos lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, por supuesto, cuando esta tierra sea purificada por fuego. Así que debemos tener cuidado, apreciados, porque tristemente se está estudiando la escritura en base a filosofías y no en base a lo que la Biblia realmente está enseñando. Otra palabra que también debemos tener cuidado al momento de estudiar es la palabra para siempre, eterno. Olam en hebreo, aionos o aionios en griego. Estas son palabras relativas, no son absolutas, es decir, depende del sujeto o el objeto al cual se le aplique o lo modifica. Si se refiere a Dios, ya hemos visto que el único inmortal es Dios. Así que cuando dice tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, Olam, Olam, está hablando de eternidad, para siempre. Pero cuando se aplica a un ser creado, es mientras esté viva, mientras dure la descripción que se está haciendo al momento de utilizar la palabra para un hombre o un ser creado, como ese ejemplo que encontramos en Éxodo 21:6, donde dice que si un esclavo quería seguir con su amo, él le serviría para siempre, Olam. ¿Pero qué significa allí? Eternamente. No, por supuesto. Debemos entenderlo mientras él viva. Así que debemos tener cuidado cuando se utiliza o cuando se leen estos términos también en la Biblia. Así que hasta este momento podemos ver, apreciados, que no tenemos un alma, sino que somos un alma. El tener un alma, eso es dualismo platónico, eso es filosofía griega, eso es paganismo, y debemos tener cuidado con eso, porque Ezequiel 18:20, como ya vimos, es muy claro: el alma que peque esa morirá, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que yo soy un alma viviente, ser integral, todo holístico, la combinación entre la materia que Dios usó y el aliento de vida. Eso forma un alma viviente. El problema es cuando se lee y se estudia o se estudió esta palabra no bajo el concepto hebreo holístico integral, sino bajo la filosofía griega platónica, como lo hicieron muchos teólogos, y que hoy tristemente todavía esa idea permea entonces en el mundo cristiano. Podemos entender entonces ahora cómo esos textos de Apocalipsis, por ejemplo, y otros que hablan del fuego eterno, es el fuego lo que es eterno, o el castigo, el producto, el resultado del fuego, lo que es eterno. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice que el diablo que los engañaba. ¿Quién es el que engaña? Satanás, porque el que dijo que no moriríamos. Y la Biblia enseña muy claramente que el alma muere, que el hombre al morir no sabe nada, está en un sueño profundo esperando la resurrección en la segunda venida de Cristo, por supuesto, aquellos que crean en él. El diablo entonces dice será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también fue arrojado la bestia y el falso profeta, que enseñan falsedad, como la inmortalidad del alma, como el infierno. Y dice, allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aionios, aionios. Pero hemos visto que esa palabra es relativa, no es absoluta, y estamos hablando de que Satanás, de que los que estarán con él se quemarán siempre por los siglos de los siglos. Ezequiel 28:18 dice, se convertirá en ceniza. Una pregunta, ¿la ceniza se quema? No, quiere decir que no es el fuego lo que es eterno, sino el castigo lo que es eterno. Así como aquellos que se salvan tienen vida eterna,
aquellos que se pierden entonces se perderán eternamente y más nunca volverán a existir, no quedará rama ni raíz, como dice Malaquías capítulo 4, versículo 1. Otro ejemplo es el de Sodoma y Gomorra. Dice que sufrieron el castigo del fuego eterno. ¿Dónde está un lugar donde Sodoma y Gomorra se esté quemando? No existe, se cree más bien que posiblemente sea un lugar alrededor o donde hoy es el mar muerto, pero no existe. ¿Por qué? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice que se convirtieron en ceniza. Ese es el resultado del fuego eterno y eso es lo que es eterno, el resultado, el castigo. Se convertirá en ceniza y no volverá a surgir, a levantarse el mal, el pecado y los impíos nunca más, pero no es el fuego lo que es eterno. Debemos entonces, apreciados, tener cuidado con el espiritismo. La Biblia en el Antiguo Testamento vemos muchas veces que Dios condena el consultar a los muertos. ¿Por qué? Porque es al mismo enemigo, Satanás, a su demonio a quien se consulta. Pero usted dirá, pero yo he visto, yo he escuchado, yo he visto a seres queridos que se han muerto. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 14 y 16. Dice que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Imagínense, debemos tener cuidado porque él es el que engaña a los moradores de la tierra. Apocalipsis 16, 14 dice que son espíritus de demonios que hacen señales, hacen milagros, pero que todo eso va en contra de lo que la Biblia nos enseña. Así que tengamos mucho cuidado con lo que se está enseñando, lo que estamos aprendiendo y cómo nos estamos acercando al estudio de la palabra de Dios. Repito, se está metiendo mucha filosofía y se están entendiendo conceptos desde el punto de vista filosófico y no desde el punto de vista de la Biblia. Ahora bien, la Biblia sí es clara al hablar de que se podrá obtener esa inmortalidad que Adán y Eva perdieron, que no era inherente y natural en ellos, sino que dependía de su obediencia y que perdieron. Y la Biblia nos dice en Romanos que debemos buscar la inmortalidad. Por supuesto, la salvación es por gracia, pero esa gracia y esa fe no invalida la obediencia. Miren lo que dice la primera carta a los Corintios y Apocalipsis 20 también nos habla de la resurrección. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 también nos habla de la resurrección. Juan capítulo 5 versículo 26 en adelante también nos habla de la resurrección, un tema que trataremos en otra oportunidad. Pero lo cierto es que en ese momento de la resurrección es donde se recibe la inmortalidad, no en el momento de morir. Cuando la persona muere, está allí, no sabe nada, espera la resurrección. No tendría ninguna lógica la resurrección si la persona al morir fuera ya a un lugar. No. Y recuerden que la Biblia también enseña que es cuando Jesús venga por segunda vez quien les dará a cada uno según su obrar, según lo que haya hecho en esta vida. Así que es importante la resurrección, el tema, sí, gracias a la resurrección de Cristo Jesús que venció la segunda muerte, porque esa es la muerte que Jesús murió. Nosotros al creer en él somos librados entonces de esa segunda muerte. Y por eso entonces, apreciados, se nos invita, se nos ofrece por gracia, como un regalo de Dios, la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y él lo dice: es cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, sino tiene. ¿Qué significa eso? Que en este momento podemos comenzar a experimentar, podemos comenzar a gozarnos en la esperanza de nuestro Dios, en la vida eterna, que ya Cristo Jesús venció la segunda muerte, y aunque vamos a morir la primera muerte, ya la segunda muerte no tiene ninguna potestad sobre aquellos que han creído, que exhiben en su vida, en sus palabras, la fidelidad que proviene
de Dios. Así que, apreciados hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos ayude a seguir estudiando la Biblia de una manera correcta, con una interpretación sana, de acuerdo a lo que la misma Biblia dice, porque ella se interpreta a sí misma, porque ella toda, repito, debo estudiar lo que toda la Biblia habla de un tema. No se quede simplemente con unos versículos y tenga mucho cuidado con la filosofía que se está metiendo aún dentro de las creencias y se están explicando ciertos temas desde el punto de vista filosóficos y no desde el punto de vista teológico. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, se despide de ustedes su servidor y amigo el pastor Fabio Córdoba. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.